Bueno, siguiendo con el contenido y la respuesta de las preguntas que estamos contestando, son solo algunas de todas las que me han enviado. Nos quedamos con Karen González, que pregunta cuál es realmente la influencia que desarrolla la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, con el plan de calidad educativa dentro del sistema educativo. Bueno, pues la organización, también el Banco Mundial, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los demás organismos eh, internacionales que son los que evalúan. Y es muy importante responder esta pregunta. Dice, ¿cuál es realmente la influencia que desarrolla? Bueno, primero hay que entender una cosa. Estas organizaciones son organizaciones de corte internacional, es decir, muchos países se congregan dentro de estas instituciones y tienen un claro propósito. El propósito claro es claro es pues meramente económico. Eh, estas organizaciones llevan a cabo las evaluaciones de manera internacional, eh, calificando, comparando y promoviendo los estándares educativos a nivel global. ¿En qué se basan estos estándares educativos? Pues son muchos y hay que estudiarlos a fondo, pero vamos a platicar o vamos a decir que, pues a grandes rasgos, estos estándares se basan en lo económico, es decir, en el flujo, en el flujo de los conocimientos técnicos, tecnológicos y científicos, obviamente que apoyan primero al desarrollo económico de los países y de las grandes empresas. Tengamos en cuenta que pues las grandes empresas, las transnacionales, los grandes inversores, como lo es el Banco Mundial, que hace préstamos a los países, y la OCDE, que es pues prácticamente la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, como su sigla lo dice, desarrollo económico, van a tener siempre van a ser proclives al desarrollo económico, es decir, del modelo capitalista. En cuanto más un país se desarrolle, hablando de su índice per cápita y de su Producto Interno Bruto, hablando en términos económicos, es conforme se van a ir planteando, replanteando, estructurando y diseñando estos estándares y estas formas de medición. Es decir, los países más desarrollados económicamente son los que van a tomar como referencias para generar los modelos educativos que, a grandes rasgos, pues se escucha mal, pero sí debemos entender que se imponen como modelo. Entonces, un estudio formal, yéndonos de nuevo hacia atrás en las clases pasadas, dijimos que la filosofía es la transmisión de valores que a través de la política se genera en base a las decisiones políticas. ¿A qué viene ahorita esto a salir? ¿A qué viene esto ahorita a flote? Bueno, pues que los países tienen esa imagen, tienen ese sello a nivel mundial, y esa fachada, es conforme a esa fachada que se da el sentido del apoyo económico. Recordemos que los organismos internacionales pues son los que dan la evaluación de los estándares educativos hacia los organismos nacionales. Estamos hablando de que los internacionales califican y los nacionales practican, ajustan, desarrollan. Entonces, en este sentido ya estábamos hablando de los COPAES, de los CIES, de los ANUIES,
de todos estos organismos que nos evalúan internamente. Entonces, en ese sentido, esta pregunta tiene, y como lo pueden ver, mucho trasfondo que hay que estudiar poco a poco, pero le vamos a dar un matiz de lo que quiere decir. Eh, Josué Hernández pregunta lo siguiente: ¿qué enfoque cree que debe tomar una política pública ante una política educativa que se impone por el gobierno federal? Primero decir, imponer por el gobierno federal tendríamos que decirlo en un estudio científico muy estricto, no se impone. Se propone a través de un proceso legislativo, se evalúa y pues se da el fallo. El fallo siempre va a salir de la academia jurídica, es decir, del aparato legislativo. Entonces, pues es prácticamente un modelo a seguir. Sí se impone como tal, pero en palabras técnicas, pues es el seguimiento del plan de desarrollo nacional. Entonces, el sistema jurídico siempre va a estar de la mano, no necesariamente de la justicia, va a estar del lado pues del sistema administrativo del gobierno en turno, y eso quiere decir que no necesariamente se va a inclinar hacia los estándares éticos y morales que nosotros hemos estado viendo de una manera filosófica y aterrizándola al modelo metodológico científico. Entonces, ahora contestando, ¿qué enfoque cree que debe tomar una política pública en una política de corte educativo? Bueno, pues la misma palabra lo está diciendo. Una política pública debe ser pública para empezar. Y eso tiene mucho trasfondo también, porque ya hablando académicamente, la política pública, como bien lo dijimos en la anterior pregunta, es de corte público, es decir, de orden público. Nace de lo público, no del Estado, no de la federación, no de los estados, ni de las entidades, ni del gobierno en sí. La política pública es una herramienta científica que propone la academia científica, es decir, las universidades a través de la Academia de Ciencia Política y de Ciencias Sociales. Es una herramienta que tiene corte público, es decir, pretendemos utópicamente valorar y proponer el bien común para todos. En el sentido educativo, bueno, pues pretendemos que todo el sistema educativo mexicano y que todos los niños tengan alcance independientemente de sus características y condiciones, de donde vivan y de cómo vivan, que tengan el alcance necesario y que las políticas públicas sean realmente públicas, es decir, que atiendan a las necesidades y a las carencias que tienen el objeto de estudio, que en este caso son los niños, que alcancen realmente con el diseño correcto de la política pública, que alcancen a generar pues las condiciones necesarias para poder recurrir a la educación. Entonces, como pueden ver, tiene muchísimo trasfondo esta pregunta. Alejandro Cruz pregunta: al hablar de políticas públicas no podemos confundir cada una de ellas, ya que se clasifican en diferentes acciones y diferentes características y conceptos. ¿Por qué una política pública no necesita ser reformada? Pues porque es un elemento científico. Vamos a darle respuesta. Porque es un elemento científico, es una propuesta científica que viene de nosotros, de la academia, viene de nosotros los docentes y viene de nosotros, de nuestra percepción científica a través de las ciencias sociales y de las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque es una propuesta que nace de lo público para lo público, no nace del Estado, no nace del país, ni del gobierno, ni de la administración en turno, nace de nosotros, de los docentes. Por eso es importante que ustedes conozcan y sepan la estructura, el diseño, más bien, el planteamiento, el diseño, la implementación y la evaluación de la política pública, porque no necesita una reforma. Una política pública como tal se va ajustando a sus necesidades antes, durante y después. ¿Pero cuándo? Ok, antes, durante y después de cada uno de los pasos a seguir, es decir, en el conjugamiento
en el conjugamiento de la visión del problema público, es decir, durante el estudio del problema público, que es el primer paso y el más difícil, se va reestructurando en su momento y se va remoldeando en antes, durante y después. Y conforme vamos avanzando, se va remoldeando antes, durante y después, porque es de corte científico. Y el corte científico exige que si una cosa no está legitimada o no está comprobada o sus parámetros no han sido culminados en su funcionalidad de acuerdo al método científico, no puedes avanzar hacia el siguiente paso. Entonces, por eso una política pública no se reforma, se va reestructurando antes, durante y después de cada uno de los pasos a seguir. Entonces, en este sentido, por eso la política pública es importante, porque y aquí es donde también toma sentido la otra pregunta, ¿cómo podemos romper paradigmas y que hemos tenido en la creencia desde que tuvimos un grado de licenciatura en la universidad? Si ya sabemos que hay un más allá del conocimiento, pues precisamente por eso, porque la política pública no necesita estructurarse. ¿Cómo rompemos este paradigma? Porque nos han metido en la cabeza que el sistema educativo nacional mexicano, estamos hablando del mexicano, hay muchos otros, se necesita reformar. ¿Reformar con pretensiones de qué? Ya lo sabemos, con pretensiones políticas, es decir, con pretensiones electorales. No políticas en el sentido de la palabra científica, sino políticas en el sentido de la palabra electoral. Entonces, la reforma es una navaja de dos filos o de tres filos que nos está poniendo una barrera para poder avanzar en el desarrollo proclive a la educación. En este sentido, entonces, debemos decir que romper un paradigma significa que ya no hablemos de reforma. Si necesitamos una política pública, la política pública se traslada directamente a la política educativa y viene a conjugarse como una herramienta científica. No deberíamos estar hablando de reformas educativas. Es un elemento científico que se debe llevar a cabo. Bueno, entonces les voy a dejar también el siguiente video del doctor Ezequiel Escurra, Democratización Tecnológica y el metaanálisis para complementar estos videos. Y posteriormente voy a hacer otro video, pero ese ya lo subiré después, acoplándolo a unos libros para que tengan el entendimiento del psicoanálisis. Ya les dejé tarea del psicoanálisis y otros, ya me los han estado entregando para que vayan entendiendo y conjugando todo lo que hemos estado viendo desde la filosofía, la política, la economía, ahora la administración, los organismos internacionales y ya estamos entrando en legislación educativa. Entonces, muchas gracias compañeros, espero que sus comentarios me los hagan llegar por correo.